Hola, hoy quería contaros algo con lo que llevo entretenido todo el invierno, la temporada de cría récord del Kakapo. Para eso me he vestido, me he disfrazado de Kakapo Ranger, igual que hice en carnaval, y al final de este vídeo os enseñaré las fotos que hice vestido así de Kakapo Ranger, de los cuidadores de los Kakapos. Y bueno, mucha gente en Instagram, ya que soy tan pesado con los Kakapos, me pregunta ¿qué tiene tan especial ese loro que te gusta tanto? Y yo siempre les digo que son únicos en el mundo, o sea, son los loros más grandes que existen, más pesados, son nocturnos, no vuelan y aparte están en peligro de extinción. Solo quedan actualmente 147 adultos y bueno, cuando empezaron con su conservación quedaban solo 50 y desde 50, de los cuales solo 13 eran hembras, han conseguido llegar hasta 147 en la actualidad. Y eso con un programa de conservación de esta especie que sigo, y de hecho a ellos les mando todos los años dinero de lo que gano en YouTube con estos vídeos, lo dedico a la conservación del Kakapo. Otra de las particularidades del Kakapo es que, al contrario de los demás loros que forman una pareja para toda la vida, no, los Kakapos son los loros más promiscuos que existen. Los machos se suben a una montaña y cantan, hacen un ruido como un sapo, boom, 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 y las hembras van y eligen al macho que más les gusta, lo hacen con él y se vuelven. Lo que pasa es que todos los Kakapos que existen tienen una especie de transmisor, como un GPS, entonces tenemos información de todos los Kakapos, con quién se acuestan y durante cuánto rato lo hacen, con qué intensidad, un montón. Así que esto es mejor que Gran Hermano. Bueno, para ponerlo en lugar, os cuento que los Kakapos antiguamente estaban por toda Nueva Zelanda, pero cuando se dieron cuenta de que se estaban extinguiendo, los salvaron de los últimos sitios, que era de Fiordland, que era esta zona de fiordos, y de Stewart Island, que es esta isla al sur, y se los llevaron a tres islas, a Codfish Island o Vanuatu, a Anchor Island, que está en Fiordland, que también se llama Pukenui, y a Little Barrier Island, que está al norte de Nueva Zelanda. Ahora, antes de empezar la temporada de cría, se llevaron a los machos que son jóvenes o a los que ya han tenido demasiados hijos, como sería el Julio Iglesias de los Kakapos, Félix. A esos se los han llevado a una cuarta isla que se llama Sharky Island, para que no se reproduzcan. Porque si tienen menos de 9-10 años, los machos no son fértiles, todavía no ha habido ningún macho que tenga hijos con esa edad, y si no han cogido suficiente peso para la cría, también se los llevan. Os recuerdo que los machos, cuando empiezan la temporada de cría, suben del 50 al 100% de su peso, pasan de 2 kilos a 4 kilos, porque durante todo el verano, allí en Nueva Zelanda, ellos van a estar booming toda la noche, o sea, haciendo el ruido toda la noche y prácticamente sin comer. También os preguntaréis, ¿y qué tiene tan especial la cría? ¿No es solo juntar un macho y una hembra y ya? Pues no, los Kakapos no. Los Kakapos solo crían cada 3 o 4 años, cuando la fruta de un árbol, el rimu, madura, y entonces, si esto no se produce, no crían. Todos los años los investigadores cuentan cuántas ramas hay con fruta en la punta, y si esto supera el 8%, ya saben que al año siguiente los Kakapos van a criar seguramente. Este año, bueno, el año pasado, cuando lo contaron, veían que tenían un 47% de las ramas tenían fruta, comparado con otros años, que el máximo era el 38%, ya se sabía que iba a ser la mejor temporada de cría. Y bueno, por fin, la noche del 18 de diciembre se produjo el primer apareamiento, fue Pearl y Boss, y normalmente suelen empezar como el 24 de diciembre, así que este año fue más temprano que nunca. Y para el 2 de enero ya la mitad de las hembras ya se había apareado, entonces cada día en Twitter iban diciendo quién se había apareado con quién, y vamos, esto era súper entretenido. Los Kakapos tienen muy poca fertilidad, entonces para ellos es muy importante aparearse más de una vez con el mismo macho y, si es posible, con diferentes machos. Esto aumenta su probabilidad de fertilidad. Y un ejemplo de esto fue Kuya,
que es un kakapo muy importante, es la única hembra descendiente de Richard Henry, que fue el último kakapo que se quedó de Fiordland y el único que tuvo descendientes. Entonces, Kuya, Sinbad, que es este que yo tengo aquí, y Gulliver son de los 3 kakapos más importantes que hay, porque tienen unos genes diferentes a los demás, porque vienen de esa zona de Fiordland. Una vez que ya se han apareado, las hembras bajan de las montañas donde están los machos, se vuelven a su zona y ya empiezan a hacer su nido, que lo hacen o en un árbol hueco, o en un agujero en la tierra, o entre rocas. Y a los 9 días más o menos empiezan a poner huevos. Cada 3 días ponen un huevo, hasta un máximo pues, suelen poner como 3 o 4 huevos. Y este año ha sido otro récord, que 2 hembras han puesto 5 huevos por primera vez en la vida, que han sido Jem y Ra. Y en este gráfico, que en verdad es el frigorífico de la cabaña donde los científicos viven, van apuntando todos los huevos que pone cada hembra, cuando se dan cuenta si son fértiles o no, lo escriben también, y ya cuando nace el pollito también pintan al pollito, y también apuntan si se ha muerto alguno. El problema que se ha repetido este año en Codfish Island han sido los petreles, que son unas aves marinas como gaviotas, que comparten nidos parecidos a los de los cacapos. Entonces, Pearl este año estaba en su nido cuando una noche entró un petrel y entonces hubo una pelea y Pearl acabó rodando los huevos que tenía, uno se rompió y bueno, al final ella mató al petrel. Así que es importante no meterse con un cacapó hembra que esté incubando. Y bueno, los científicos tuvieron que llevarse los huevos que quedaban e incubarlos artificialmente. Y se dieron cuenta de que ella, Pearl, a los 3 días se fue y se apareó otra vez. Y entonces empezó a formar otro nido. Entonces, los científicos aprovecharon esto y han hecho lo mismo con diferentes hembras. Le han quitado sus huevos, se los han reemplazado con unos huevos de plástico, o algunos simplemente le han cerrado el nido para que vayan y se apareen otra vez y tengan más huevos, que es lo importante, producir el máximo número de cacapos posible. Y así han conseguido que 30 de 50 hembras pongan una segunda nidada. Y Pearl, otra vez, puso una segunda nidada, de hecho, pero también una noche se metió un cacapo macho joven, Hugh, se metió en su nido y la echó. Así que la pobre, de las 2 nidadas, solo se ha conseguido salvar un huevo fértil, que es este pollito tan bonito que veis aquí. Pero el resto eran todas infértiles o se rompieron. Como os dije, algunos machos han tenido mucho éxito en la reproducción, entonces eso se lo han llevado a la isla de las solteras. Y con esto han conseguido que este año muchos machos que hasta ahora no se habían reproducido se reproduzcan con éxito. Y un ejemplo es Juanma, que es un cacapó, que tiene este nombre tan español porque fue, junto a su hermana Gemma, los primeros cacapós que nacieron por inseminación artificial. Su madre era Pearl, de hecho, que ya hemos hablado antes, y lo consiguieron en 2009, cuando un científico español, que se llama Juan Blanco, que es experto en inseminación artificial de aves rapaces, fue allí a Nueva Zelanda y consiguieron extraer semen de los cacapós machos, inseminar artificialmente a Pearl. Y de ahí nacieron Juanma y Gemma. Pues bien, Juanma, con solo 9 años, este año se ha apareado con alguna hembra, así que ya cuando salgan los resultados de las pruebas de ADN ya veremos si ha conseguido ser el primer padre tan joven, porque hasta ahora ningún macho con menos de 10 años ha conseguido ser padre. También este año, en la segunda ronda de nidada que tuvieron, empezaron a hacer inseminación artificial también. Se esperan a que la hembra se haya apareado con un macho y a los 3 días o así van, extraen semen de un macho, hacen como un masaje así en la parte de atrás, extraen el semen y este se lo inseminan a la hembra. Este año, una novedad ha sido el espermacóptero, que es un dron con el que han llevado el semen desde lo alto de las montañas, donde están los machos, hasta la hembra. Entonces así tardan como 10 minutos de viaje, en vez de 2 horas que se tarda en ir andando con los botecitos de semen. Y así veremos, cuando también hagan las pruebas de ADN, a ver si han tenido éxito este año con la inseminación artificial. Y así también consiguen que algunos machos que todavía no tienen hijos consigan tener hijos. En total, en la primera nidada pusieron 165 huevos y en la segunda 84 huevos. Esto es todo un éxito, o sea, todo un récord para los cacapos. Lo que pasa es que de todo eso, solo el 47% eran fértiles.
y muchos de los que son fértiles se fueron muriendo durante la época de embrión. Así que bueno, en el siguiente vídeo ya os contaré cuántos nacieron y cómo va creciendo y todo eso. Aquí en el Kakapo siempre se dice que nunca cuenten los huevos hasta que nazcan. Mientras tanto, os dejo aquí unos enlaces que son muy interesantes, entre ellos la página del Kakapo Recovery, en el que podéis leer un montón, podéis adoptar un Kakapo, como yo he hecho, con Sinbad. También os dejo un enlace súper interesante, que es un árbol genealógico interactivo, donde podéis ver todos los Kakapos que existen, quién es su padre, su madre, en qué isla nacieron, cuántos hijos tienen, etc. Y también el Twitter de Andrew Digby, que es el científico principal, que va publicando cosas sobre los Kakapos, y los podcasts de Alison Balance, que es también la escritora de este libro que tengo, que es genial, es lo más completo del Kakapo. Y ella ha ido publicando estos podcasts toda la semana, que son súper interesantes, están en inglés, así que los que sepan inglés se los recomiendo. Y si no, me preguntáis a mí, que para eso he escuchado los podcasts una y otra vez. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y aquí os dejo con las fotos de carnaval, que son un puntazo. Nos vemos, hasta luego. Vamos, todo puterío. Los Kakapos tienen muy poca fertilidad, entonces para ellos es muy importante que se aparezca